Bien, el libro que vamos a trabajar ahora es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Nietzsche dijo: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. ¿Cuál es tu porqué? Pensalo profundamente si no lo descubrís rápidamente, porque generalmente todos tenemos un porqué que nos motiva en la vida. ¿Cuál es el tuyo? Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Tengamos en cuenta que esta frase es sacada de este libro, que fue basado en comportamientos de algunas personas que estuvieron en campos de concentración en la guerra, y como sabrán, ahí se vivieron situaciones horribles, y por esto hace referencia al conjunto de circunstancias, las cuales, llevándolas a cualquier circunstancia de la vida, por más o menos desagradable que sea, queda en cada uno qué actitud toma al respecto para decidir un camino, es decir, quedándose centrados en el sufrimiento, en el problema, o buscarle un sentido al sufrimiento, que puede ser, por ejemplo, cuando se termine esto me voy a encontrar con un ser querido, voy a emprender tal negocio, voy a realizar un curso o tal carrera, etcétera. A veces estamos viviendo situaciones que no nos agradan y que son parte del proceso para llegar a un objetivo. En esos momentos la idea es encontrarle un sentido, es decir, ¿para qué estamos pasando por esto o viviendo esto? Aparte de la enseñanza que nos deja. ¿Qué circunstancia tuviste que atravesar o estás atravesando sabiendo que después de ello viene algo que te interesa y le da sentido a la misma? Una vida cuyo último sentido consistiera en superarla o rendirse, una vida, por tanto, cuyo sentido dependiera en última instancia de la casualidad, no merecería en absoluto la pena de ser vivida. ¿Qué tipo de vida estás viviendo vos? El hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir si no mira al futuro. Esto constituye su salvación en los momentos más difíciles de su existencia. Acá da la explicación de que tan importante es tener un objetivo, darle un sentido a la vida. ¿Para qué la estamos y por qué tenemos que atravesar ciertos obstáculos? Es lo que nos hace avanzar, hasta nos levanta en ciertas situaciones que sentimos que queremos largar todo porque los desafíos nos paralizan o nos nublan el camino. Desgraciado de aquel hombre que no viera ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto ninguna finalidad en vivirla. Ese estaba perdido. Acá habla de la comunidad que habitaba en los campos de concentración. ¿Qué pasaría si la trasladamos a la vida diaria común y corriente? Como decíamos anteriormente, si lo trasladamos a cualquier circunstancia más o menos espantosa, quien no tiene un sentido está perdido. No importa que no esperemos nada de la vida, si la vida espera algo de nosotros. Acá puedo agregar que encontrar un propósito en la vida significa dar lo mejor de sí en esa labor que tengas sin esperar nada a cambio. Que por cierto, dedicarnos a nuestro propósito justamente es porque lo que recibimos solamente es el placer de hacerlo. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto o ante una obra inconclusa no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo, como la frase inicial. ¿Quién te espera a vos? ¿Qué te queda por hacer en esta vida? Eso es lo que le da sentido a tu vida. Al aplicar la logoterapia, el paciente ha de enfrentarse con el sentido de su propia vida para, a continuación, rectificar la orientación de su conducta en tal sentido. ¿Qué es la logoterapia? Para explicar un poco. Para quien no sabe, es una terapia que ayuda a encontrar el sentido de la existencia. Justamente era la profesión de Viktor Frankl, el autor de este libro. Entonces, a través de esta terapia, el paciente busca su sentido en la vida para poder orientarse y seguir su camino. El hombre es capaz de vivir e incluso de morir por sus ideales y sus principios. ¿Cuál es tu ideal o tus principios? Los campos de concentración nazis fueron testigos de que los más aptos para la supervivencia eran aquellos que sabían que les esperaba una tarea por realizar. Aquellos que pudieron sobrevivir a estas circunstancias en gran parte fue porque tenían un porqué.
El sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en que se encuentra un sentido. ¿Qué situación o circunstancias podés relacionar con esta frase?